descifrando la dermatitis de contacto en niños. Entonces vamos a empezar con este caso clínico. Probablemente ustedes han visto casos así en la consulta. Este es un niño de 10 años que tenía una historia previa de dermatitis atópica cuando era pequeño, pero esta dermatitis atópica mejoró. De repente empezó a volver a tener lesiones en algunas partes del cuerpo, pero lo que más le preocupaba a la madre era que tenía lesiones en todo el cuerpo. Tenía mucho comezón y estaba muy afectada. Aparentemente la hermana tenía síntomas similares y cuando fueron a ver al pediatra fueron tratados por escabiosis. Después del tratamiento realmente no hubo mejoría y por esta razón lo mandaron a dermatología pediátrica. Entonces en este caso este podría ser el diagnóstico diferencial, pero en específico esto fue una dermatitis por contacto por metales con una reacción de Gill. Entonces, ¿qué es la dermatitis por contacto? Es una reacción de hipersensibilidad tipo 4 cuando un alérgeno entra en contacto con la piel. Y los alérgenos más comunes, sabemos que es el níquel, que es el que hacemos prueba, pero el urosharo, que se encuentra en la hidra venenosa, es el más común. Entonces, ¿qué es tan especial de los aptenos? Los aptenos son moléculas bastante pequeñas que pueden cruzar la piel muy fácilmente y de esta manera el cuerpo se sensibiliza. Pero también hemos visto que pacientes que tienen la barrera cutánea defectuosa tienden a tener un poco más de sensibilidad a los alérgenos. Y esto se ha dado por, han visto, por mutaciones en la filagrina que se ven en pacientes con dermatitis atópica y también con pacientes con dermatitis por contacto con níquel sin historia previa de dermatitis atópica. Entonces este esquema es más o menos lo que pasa cuando esos aptenos llegan a la piel, atraviesan la piel, estimulan las células de la piel, los queratinocitos. Estos van a producir citoquinas de inflamación. También va a haber estimulación de las células dendríticas y de las células de Langerhans-Stahl, que después van a ir al ganglio linfático, van a aumentar la reacción y van a volver al sitio donde el apteno fue inicialmente reconocido. Van a causar más inflamación y desde donde vemos los síntomas de eritema, comezón, inflamación. Entonces vamos a discutir cuáles son esas claves que tenemos que ver en nuestros pacientes para sospechar dermatitis alérgica de contacto. Entonces lo que más vemos en nuestra clínica son pacientes que tienen historia de dermatitis atópica severa que no responden a los tratamientos normales, no responden a los corticosteroides fuertes ni a la fototerapia. Entonces en estos pacientes es importante tener en cuenta que puede ser una dermatitis alérgica y puede ser a sus medicamentos o a las cremas que están usando. También cuando vemos pacientes que tienen dermatitis en lugares que no son típicos para la dermatitis atópica, pacientes que tienen lesiones perioculares, lesiones en el cuello, alrededor de la boca, también pacientes que tienen lesiones en las manos y en los pies. Y también cuando vemos eczema en forma geométrica. Por ejemplo, esta niña tenía una dermatitis más o menos circular en la parte de la cola que correspondía a la silla del sanitario. Esta paciente tenía una lesión circular en el cuello que corresponde a lo que llamamos el signo del atomizador cuando son alérgicos a las fragancias y se ponen el perfume. Ahí es cuando vemos ese tipo de lesiones. También en pacientes que tienen patrones que muestran que puede ser con exposición a la luz o exposición al medio ambiente por alérgenos que son transmitidos por el aire. Y como nuestros niños son bastante activos, están en bastantes deportes y muchas otras actividades, hay que tener esto también en cuenta. Vemos pacientes con la dermatitis en las espinillas por las canillas que se usan para jugar fútbol. Entonces, ¿qué hacen cuando sospechan que un paciente tiene dermatitis de contacto? Lo más importante es tratar la dermatitis, tratarla con corticosteroides que sean de potencia suficiente para que las lesiones mejoren. Si la reacción es muy severa, la tienen todo el cuerpo o piensan que puede tener contacto con la hidra venenosa, se tiene que tratar con corticosteroides sistémicos y tiene que hacerse un descenso muy lento en más o menos 2 o 3 semanas, porque si se hace muy rápido van a volver a las lesiones a ocurrir. Entonces lo otro que es muy importante, como había hablado anteriormente, es la barrera cutánea. Tenemos que mejorar
asegurar esa barrera percutánea lo más que se pueda con humectantes y también limitar el uso de químicos que van a irritar la piel. Hay que enseñarles cómo evitar estos químicos. Por ejemplo, el primer paciente que vimos probablemente eran los metales, evitar el uso de los metales, darles un tratamiento y volverlos a ver unas 2 o 3 semanas. Si no hay mejoría, toca hacer prueba de parche. Entonces, cuando los mandan a la prueba de parche, tenemos nosotros 2 opciones. Tenemos las que son ya prehechas, que es el examen, el true test, o la prueba comprensiva de parche, que es donde seleccionamos cada uno de los químicos y los ponemos en cada una de las celdas y estos los ponemos en el paciente. Hay diferentes cosas que son importantes de saber en cada paciente. Si la espalda está con dermatitis, no vamos a poder hacer los parches. Si el paciente ha sido tratado en la última semana con corticoides, tampoco se puede aplicar los parches en ese momento, hay que esperar. Si el paciente fue tratado con corticosteroides sistémicos, es lo mismo, tienen 2 semanas que nos toca esperar para poder hacer la prueba de parche. ¿Y cómo es el procedimiento? Entonces los pacientes vienen, tienen que venir toda una semana a nuestro consultorio y nosotros lo ponemos un lunes, los quitamos el miércoles y ellos van a volver el viernes para hacer la lectura del parche. Durante este tiempo pueden tomar antihistamínicos, no se pueden bañar ni pueden sudar. Y estos son los alérgenos que se encuentran en la prueba de True Test. Los alérgenos más comunes son metales, hay también preservativos, fragancias y alérgenos del caucho. Entonces, cuando vamos a aplicar los parches es muy importante seleccionar la parte de la espalda que lo van a poner. Si el paciente tiene dermatitis activa, hay que marcar esas áreas y no poner los parches en esos sitios y no van a afectar la lectura. Por ejemplo, este paciente tenía dermatitis en toda la espalda, no podía hacer los parches sino ese día, entonces le aplicamos los parches en los flancos. Entonces siempre hay que ser un poco imaginar qué otros sitios del cuerpo se puedan poner. También es muy importante marcar dónde ponen los parches. Los niños se mueven mucho y si los parches se mueven, el examen no sirve para nada. Y también somos obsesivos compulsivos y hacemos también un mapa, por si las marcas se borran, saber dónde estaban los parches aplicados. Y los niños se mueven mucho, hay que poner mucha cinta para que estos parches no se muevan. Entonces 48 horas después lo que hacemos que es quitar los parches. Con los niños hay que tener mucho cuidado porque son muy sensibles, especialmente si pusieron mucha cinta. Usamos iPads o juegos de video para distraerlos durante cuando removemos los parches. Y también seguimos marcando. Usamos resaltadores fluorescentes que después de 2 días vamos a iluminar con la lámpara de Woods y vamos a palpar primero si hay induración y después vamos a mirar si hay eritema. Y estas son las reacciones que vemos. Entonces, y todas estas son reacciones positivas excepto por la dilatación. Entonces, cuando tenemos una reacción positiva tenemos que descifrar si esa reacción positiva sí cuadra con el tipo de dermatitis que tiene el paciente. Por ejemplo, en el paciente inicial que vimos al comienzo, que teníamos que era una dermatitis alérgica por metales, si le hicimos prueba de parche salía positiva al níquel, entonces sabemos que en ese caso sí es una relevancia actual y es el níquel que está causando la dermatitis. Otro ejemplo es, por ejemplo, el timerosal, que estaba presente en muchas vacunas, se veía muy positivo en las pruebas de parche, pero normalmente es un alérgeno que no causa dermatitis, entonces no tenía ningún significado. Entonces tenemos que educar al paciente, enseñarle cómo evitar el contacto con estos químicos. Hay diferentes páginas donde se puede encontrar información para los pacientes. Con la Asociación de Dermatitis de Contacto en los Estados Unidos tenemos una página donde hay muchos productos, donde ponemos los alérgenos que los pacientes salieron positivos y nos dan los productos que los pacientes pueden usar. ¿Y cuáles son los alérgenos más comunes que vemos en los niños? De un estudio que hicimos en San Diego, vimos que, como ocurre en todo el mundo, el níquel es el alérgeno más común. En nuestra población, el siguiente fue la resina de formaldehído, que es un pegante que se usa mucho en zapatos y en artículos deportivos. Seguido estaban los alcoholes de lana o de lanolina, especialmente en los pacientes con dermatitis atópica, y las fragancias. ¿Y qué ha pasado en los Estados Unidos con los niños y los alérgenos? El níquel y el cobalto son los más comunes, seguido por la neomicina, que es un antibiótico, el bálsamo de pelo, que es una fragancia, y la lanolina. Y puntos claves de lo que aprendimos de
de la Asociación de Dermatitis de Contacto con el estudio que hicieron en los niños es que la prueba del true test es buena, es un buen screening. El problema es que puede fallar en detectar más o menos el 30% de las reacciones. Entonces, si tienen un paciente que están sospechando que tiene dermatitis de contacto y la prueba de true test sale negativa, hay que hacer una prueba comprensiva, porque puede el paciente ser alérgico a químicos que no estaban presentes en la prueba. Y esto es uno de los alergenos que se encuentran, que son relevantes en niños que no se encuentran en la prueba de true test. Entonces ahora vamos a ver un par de escenarios clínicos. Entonces probablemente ustedes han visto pacientes así. Esta es una niña que empezó con una dermatitis en la región periumbilical por muchos años. Esto no le estaba causando mayor problema y después empezó a tener lesiones en los lados laterales de las piernas, pero lo que más le preocupaba era esta lesión en la cara. Había tratado con muchos antibióticos y antimicóticos sin ninguna mejoría, entonces la mandaron a nuestra clínica de contacto. Hicimos la prueba de parche y salió positiva para el níquel. En el caso especial de ella, esto era causado por los celulares. Entonces hay muchos casos ya publicados de pacientes que han reaccionado a celulares, a los iPads y a los juegos de video por el níquel que se encuentra en estas cubiertas metálicas. También en las escuelas, en los colegios, los niños se exponen con los tornillos al níquel y lo vemos mucho como lo que llamamos el signo de la silla del colegio, que muchas veces se confunde como con lesiones micóticas. Y también en los niños, como nuestro paciente tenía las lesiones en las partes laterales de las piernas, es donde están normalmente los bolsillos y los niños cargan todo en los bolsillos. Entonces siempre es importante decirles qué tienes en el bolsillo y normalmente monedas, llaves y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo los vamos a tratar? Primero les vamos a enseñar dónde está el níquel para que lo puedan evitar. Vamos a tratar las lesiones con los corticosteroides tópicos y los vamos a educar sobre el examen de dimetilglioxima que se utiliza para detectar el níquel. Y lo que hacemos es poner el químico en uno de los copitos de algodón, estos se frotan en el metal y si sale rosado quiere decir que es positivo y que tiene níquel y los pacientes lo deberían no usar. Este es un caso también muy interesante. Esta es una niña que a los 2 años de edad tenía una dermatitis persistente en la región perianal, tratada con múltiples antibióticos, antimicóticos, cambiaron el pañal, cambiaron los jabones y realmente nada funcionó hasta que ya no usaron los pañales más y se mejoró. 7 años más tarde volvió a nuestra clínica con una dermatitis generalizada, principalmente en el torso y en las partes axilares, como pueden ver aquí. Entonces aquí sospechamos que probablemente había una dermatitis de contacto. Entonces hicimos la prueba del parche, esto fue con la prueba del true test, y ella salió positiva para metilcloroisothiazolinona. Y cuando miramos a los productos que ella estaba usando, encontramos que el detergente tenía este químico. Y también, preguntándole a la mamá qué pañitos húmedos usaban cuando ella era pequeña, usaban los pañitos de Costco, que también tenían el mismo químico. Entonces probablemente ella se sensibilizó cuando era pequeña y cuando la mamá empezó a usar este jabón, empezó a mostrar la dermatitis en el torso. Entonces, las toallitas húmedas y la metilizothiazolinona es un preservativo que se usa en muchos productos de uso personal y que se encuentra en las toallitas húmedas es lo que más vemos en pediatría, pero hay que tener en cuenta que está en muchas otras cosas. Fue el alergenio del año en el 2013, que es muy importante para los dermatólogos de contacto. Y una cosa muy importante es que la prueba de true test tiene una mezcla de la metilcloroisothiazolinona con la metilizothiazolinona y esta puede perder hasta 40% de las reacciones que son solo a la MI. Se recomienda examinar con la MI también. Entonces, ¿cómo vamos a tratar a estos pacientes? De la misma forma, evitar el contacto y usar los corticosteroides tópicos. Entonces, este paciente es un paciente que tenía una dermatitis principalmente de la cara, el cuello y el torso. Fue tratado con múltiples corticosteroides, fototerapia y hasta con sistémicos con metrotresate sin mucha mejoría. Entonces el paciente lo mandaron para nuestra clínica de dermatitis de contacto, hicimos la prueba del parche y salió positivo el bálsamo de Perú. El bálsamo de Perú es un marcador de fragancias
y es un extracto de la corteza del Myricks pereira, que es un árbol que se ve mucho en el trópico.